Érase una vez, en un tiempo muy, muy lejano, la tierra estaba llena de gente. Dios había creado todo lo que existía y lo había hecho bueno, pero con el tiempo, las personas comenzaron a desobedecer a Dios. Se peleaban entre ellos, hacían cosas malas y se olvidaban de su Creador. En medio de todo esto, había un hombre diferente. Su nombre era Noé. La Biblia nos dice que Noé era un hombre justo y bueno. Mientras todos a su alrededor hacían lo malo, Noé amaba a Dios y obedecía sus mandamientos. A él le gustaba hablar con Dios y hacer lo que era correcto, y por eso Dios lo miraba con agrado. Noé vivía con su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Juntos, ellos trabajaban la tierra, cuidaban a sus animales y vivían tranquilos. El mundo a su alrededor estaba lleno de maldad. Pero en su hogar, Noé enseñaba a su familia a vivir de una manera que agradara a Dios. No era fácil, pues muchas personas se burlaban de ellos. Pero Noé sabía que lo más importante era seguir a Dios. Dios, al ver que la maldad había crecido tanto en la tierra, se puso muy triste. Su corazón se dolía al ver cómo las personas se alejaban de su amor y hacían cosas malas todo el tiempo. Entonces decidió que debía limpiar la tierra de toda esa maldad. Pero como Noé era justo, Dios tenía un plan especial para él y su familia. Y todos los días, Noé y su familia vivían con diligencia. Cada mañana, Noé salía de su casa para trabajar en su campo. Sem, Cam y Jafet lo ayudaban, mientras que su esposa se encargaba de las tareas del hogar. Sus días eran tranquilos, aunque a veces Noé miraba a su alrededor con tristeza, porque sabía que las personas que lo rodeaban no amaban a Dios como él lo hacía. A pesar de todo, Noé nunca dejaba de orar ni de enseñar a sus hijos a caminar en los caminos de Dios. Mientras las personas alrededor hacían cosas malas, peleaban y se burlaban de todo lo bueno, Noé se mantenía firme en su fe. Cada día era una prueba para él y su familia, pero ellos no se daban por vencidos. La vida para Noé no era fácil. Las personas de su ciudad lo miraban con desdén. Lo llamaban loco porque él no participaba en sus fiestas ni en sus costumbres. Pero a Noé no le importaba. Él sabía que Dios estaba con él. Cada noche, Noé se reunía con su familia y juntos oraban. Le pedían a Dios que les diera fuerzas para seguir siendo fieles en medio de tanta maldad. Noé les recordaba que aunque todo pareciera oscuro, Dios tenía un plan y que ellos debían confiar en él. Aunque no sabían lo que vendría, Noé sentía que algo grande estaba por suceder. Hasta que un día Dios habló a Noé. Le dijo algo que cambiaría su vida para siempre. Dios le explicó que había decidido enviar un gran diluvio para limpiar la tierra de toda la maldad. Llovería tanto que todo quedaría cubierto por el agua. Pero Dios tenía un plan para salvar a Noé y su familia. Le ordenó construir un arca, un barco gigante que los protegería a él, a su familia y a 2 animales de cada especie. Noé se quedó en silencio, asombrado por lo que Dios le había dicho. Nunca antes había llovido tanto en la tierra, pero Noé no dudó. Sabía que Dios siempre cumplía sus promesas, así que, aunque no entendía todo, decidió obedecer. Dios le dio instrucciones detalladas sobre cómo construir el arca, su tamaño, su forma y hasta qué materiales usar. Era un proyecto enorme, pero Noé estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios le pedía. Cuando Noé compartió las noticias con su familia, ellos también se sorprendieron. Construir un arca en medio de la tierra seca parecía una locura, pero confiaban en Noé y sobre todo confiaban en Dios. Así que comenzaron a trabajar juntos. Día tras día cortaban madera, clavaban tablas y seguían cada una de las instrucciones de Dios. Mientras tanto, las personas que los rodeaban se reían de ellos y los llamaban tontos. Pero Noé seguía firme, sabiendo que estaba haciendo lo correcto. Y por eso, Noé y su familia trabajaron sin descanso para terminar el arca. Era un trabajo muy duro y tomaba mucho tiempo, pero no se desanimaron. Dios les había prometido que estarían a salvo. Y esa promesa les daba fuerzas. A medida que el arca tomaba forma, más y más personas se burlaban de ellos. ¿Por qué están construyendo un barco tan grande si ni siquiera hay agua cerca?, decían. Pero Noé no les prestaba atención. Él sabía que Dios tenía un plan perfecto. Finalmente, después de mucho trabajo, el arca estuvo terminada. Era un barco enorme, con suficiente espacio para todos los animales que Dios había dicho que entraran. Entonces Dios le dijo a Noé que recogiera a 2 animales de cada especie, macho y hembra, y los llevara al arca. Elefantes, leones, aves y pequeños insectos, todos entraron al arca bajo la guía de Noé y su familia. Cuando todo estuvo listo, Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos también entraron al arca. Y justo como Dios lo había dicho, comenzó a llover. Al principio eran pequeñas gotas,
Pero pronto la lluvia se hizo más fuerte, y el agua comenzó a cubrir todo. Las personas que se habían burlado de Noé comenzaron a asustarse, pero ya era demasiado tarde. Dios había cerrado la puerta del arca y nadie más podía entrar. El diluvio cubrió toda la tierra, y solo Noé y los que estaban dentro del arca estaban a salvo. Hasta que finalmente, después de 40 días y 40 noches de lluvia incesante, las aguas comenzaron a detenerse. El diluvio había cubierto toda la tierra, incluso las montañas más altas estaban bajo el agua. Noé y su familia estaban a salvo dentro del arca, pero no sabían cuánto tiempo más estarían allí. Todo era silencio y agua por todas partes. Después de muchos días más, Noé decidió enviar un cuervo para ver si encontraba tierra seca, pero el cuervo no volvió. Luego envió una paloma, pero ella tampoco encontró lugar donde descansar. Pasaron otros 7 días y Noé volvió a enviar la paloma. Esta vez la paloma regresó con una rama de olivo en su pico, lo que significaba que las aguas estaban bajando y que había tierra seca en algún lugar cercano. Noé y su familia esperaron pacientemente. Sabían que pronto podrían salir, y por fin, un día, la tierra estuvo completamente seca. Dios le habló a Noé y le dijo que era hora de salir del arca. Todos, Noé, su familia y los animales salieron del arca y pisaron tierra firme. El diluvio había terminado. Y desde ese día, la vida de Noé y su familia cambió para siempre. Noé levantó un altar y ofreció un sacrificio a Dios para darle gracias por haberlos protegido. Dios estaba complacido con Noé y prometió que nunca más enviaría un diluvio como ese para destruir la tierra. Como señal de su promesa, Dios puso un hermoso arco iris en el cielo. Este arco en las nubes será la señal de mi pacto con la tierra, dijo Dios. A partir de ese momento, cada vez que Noé y su familia veían un arco iris, recordaban la bondad de Dios y su promesa de nunca volver a destruir la tierra con un diluvio. Noé vivió el resto de sus días agradecido a Dios, y él y su familia comenzaron una nueva vida en la tierra renovada. Era un mundo nuevo, lleno de esperanza y la promesa del amor de Dios. Noé había sido fiel, y Dios había cumplido su promesa. Aunque fue difícil, Noé nunca perdió la fe, y gracias a eso, él y su familia fueron salvados. Érase una vez, después de que el gran diluvio había pasado y Noé y su familia vivían nuevamente en la tierra, muchas personas comenzaron a poblar el mundo. Todos hablaban el mismo idioma, lo que hacía que pudieran entenderse sin problemas. Así todos vivían en paz, compartiendo ideas y trabajando juntos sin ninguna confusión. Esto ayudaba mucho a que pudieran construir y crear cosas de manera muy eficiente. Un día, algunas de estas personas encontraron una llanura grande y hermosa en un lugar llamado Sinar. Era un valle verde y fértil, perfecto para vivir. Allí decidieron establecerse y construir una gran ciudad. Les gustaba la idea de quedarse en un solo lugar, sin moverse de un lado a otro, y estaban muy emocionados con todos los planes que tenían. En ese momento comenzaron a pensar, ¿por qué no construimos algo grandioso? Hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Así que decidieron construir no solo una ciudad, sino también una torre muy alta. Querían que esta torre fuera tan grande que todos en el mundo los recordaran y así nunca se separarían. Pero no sabían que Dios tenía otros planes para ellos. Y todos los días, las personas de la ciudad trabajaban sin descanso en la construcción de la gran torre. Se despertaban temprano, preparaban sus herramientas y empezaban a hacer ladrillos con arcilla y los cosían para que fueran fuertes. Luego usaban una mezcla pegajosa llamada brea para unir los ladrillos y que todo quedara bien firme. Todo el pueblo participaba, desde los más grandes hasta los más pequeños. Trabajaban muy entusiasmados, soñando con el día en que su torre tocara el cielo. Cuando la terminemos, seremos conocidos por todos y nunca más tendremos que separarnos, decían con orgullo. Todos pensaban que estaban haciendo algo grandioso. Las familias se sentían importantes y creían que nada podría detenerlos. La torre sería su mayor logro. A medida que la torre se levantaba más y más, la gente se sentía más fuerte y poderosa. Pensaban que estaban construyendo algo que los haría tan grandes como Dios. Pero estaban olvidando algo muy importante. Dios no quería que se quedaran en un solo lugar. Él había pedido que se extendieran por toda la tierra para llenar el mundo. Sin embargo, ellos solo pensaban en sus propios deseos y olvidaban lo que Dios les había dicho. Hasta que un día, Dios miró desde el cielo y vio lo que estaba pasando en la ciudad de Sinar. Vio cómo todas las personas trabajaban juntas para construir la torre y cómo sus corazones se habían llenado de orgullo. En lugar de confiar en Dios y seguir su plan, las personas estaban tratando de hacerse famosas y de hacer las cosas a su manera. Querían quedarse en un solo lugar, desobedeciendo lo que Dios les había pedido.
Dios vio que, como todos hablaban el mismo idioma, podían entenderse perfectamente y seguir con su plan. Si no hacía algo, ellos seguirían construyendo su torre, pensando solo en ellos mismos y no en lo que Dios deseaba. Entonces, Dios decidió que era el momento de actuar. Bajó a la tierra y pensó en una manera de enseñarles una lección importante, así que Dios confundió su idioma. De repente, los trabajadores ya no podían entenderse. Uno le pedía a su compañero que le pasara un ladrillo, pero el otro no comprendía lo que decía. Las palabras comenzaron a sonar extrañas y diferentes, como si cada persona hablara en un idioma completamente nuevo. Y por eso, la construcción de la torre se detuvo. Los obreros trataban de continuar, pero era imposible trabajar juntos cuando ya no podían entenderse. La confusión hizo que todos se frustraran. Algunos intentaban explicar lo que querían, pero las palabras que salían de su boca no tenían sentido para los demás. Era como si, de un momento a otro, hubieran olvidado cómo hablarse entre ellos. Hasta que finalmente el caos fue completo. Las personas, al no poder entenderse ni trabajar juntas, dejaron todo atrás. La torre quedó abandonada, alta pero incompleta. La ciudad que iba a ser el centro de su unión se convirtió en un lugar de separación. El plan de Dios de que la gente se esparciera por toda la tierra se cumplió, pero no de la manera en que los hombres habían imaginado. La confusión de idiomas fue tan grande que, de ese día en adelante, el lugar se conoció como Babel, que significa confusión. La torre, que iba a ser el orgullo de los hombres, se transformó en un recordatorio de lo que sucede cuando se olvidan los planes de Dios y se actúa con orgullo y autosuficiencia. Y desde ese día, la gente comenzó a moverse por toda la tierra. Se establecieron en diferentes lugares, formaron nuevas comunidades y con el tiempo, los diferentes idiomas se volvieron parte del mundo. Las personas comprendieron que no podían hacer las cosas solo por su propio poder o para hacerse famosos. Dios les había mostrado que era importante obedecerle y seguir sus planes. La Torre de Babel quedó como un monumento a la confusión y al orgullo humano. Aunque las personas habían tratado de desafiar a Dios con su gran proyecto, al final aprendieron que sin Dios, todo lo que intentaran hacer se vendría abajo. La moraleja de esta historia es que debemos obedecer a Dios y recordar que sus planes siempre son mejores que los nuestros. A veces queremos hacer cosas grandes por nosotros mismos y nos olvidamos de escuchar lo que Dios nos pide, pero cuando confiamos en Él y seguimos sus caminos, Él nos guía por el mejor sendero. Dios no quiere que actuemos con orgullo, como lo hicieron las personas en Babel. Él desea que trabajemos juntos, pero siempre recordando que debemos hacer todo con humildad y con su ayuda. Los niños pueden aprender que, aunque tengan sueños grandes, es importante confiar en Dios y pedirle que les muestre el camino correcto. En Éxodo capítulo 32, versículo 4. Frase número 5. El profeta Daniel fue arrero. Lo puedes encontrar en el primer libro de Reyes capítulo 21, versículo 23. Muy bien, vamos, revisa tus respuestas y si respondiste de manera correcta de 1 a 4 frases, eres un estudiante de la Biblia principiante y te falta aprender un poquito más. Si respondiste de 5 a 8 frases de manera correcta, eres un estudiante bíblico intermedio. Si respondiste de 9 a 11 frases correctas, estás en un nivel avanzado. Pero si respondiste correctamente 12 o más frases, entonces eres un estudiante bíblico experto. Déjame saber escribiendo en la cajita de comentarios cuántos aciertos tuviste en este quiz y en qué nivel te encuentras. Ánimo a seguir aprendiendo más, querido estudiante de la Biblia. Si te ha gustado nuestro video, entonces por favor déjanos tu like y también compártelo en tu WhatsApp o en tus redes sociales con tus familiares, amigos y conocidos. Recuerda que al hacerlo estás contribuyendo a que muchas más personas puedan aprender más de la Biblia. No olvides que mi iglesia en Casa Quiz es el lugar donde aprendemos de la Biblia de una manera muy divertida. Nos vemos en nuestro siguiente video. Mil bendiciones. Chao, chao.